pasando con esta reforma al Poder Judicial? Porque hay protestas, personas que dicen que está muy bien, personas que dicen que está muy mal. Entonces, ¿qué pasa? A ver, la reforma judicial fue aprobada el 4 de septiembre, sí, pero solo en la Cámara de Diputados, solamente en la Cámara de Diputados. A ver, ahí fue aprobada por personas, diputados, legisladores, como la señora Patricia Armendáriz, quien después de la aprobación de la reforma ha estado, según ella, explicándola en redes sociales y diciéndonos de qué se trata, porque hay mucha desinformación. Y entre estos tweets que ella ha publicado está, por ejemplo, este en el que dice que ella es empleada del gobierno federal, ignorando por completo la separación de poderes que existe en el país. El poder legislativo no puede depender del ejecutivo, pero bueno, ella dice que es empleada. Pero no solo eso. Además, Patricia Armendáriz desconoce que la reforma judicial incluye la figura de jueces sin rostro. Y esto no es una interpretación nuestra, esto literalmente lo dijo en un intercambio de tweets o de publicaciones en X. Dice que hay mucha desinformación y entonces un periodista le pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el tema de los jueces sin rostro? Y ella dice, no están incluidos en la reforma. Ok, bueno. Pues sí, sí están incluidos en la reforma y está en el texto de la iniciativa que votaron y aprobaron los diputados. Se incluye ahí está, la figura de los jueces sin rostro, en donde se dice que en casos de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial va a poder disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, lo cual es popularmente conocido como jueces sin rostro. Esta es una propuesta que de hecho ya había sido presentada por el expresidente Felipe Calderón, basado en las experiencias en Italia, Colombia y Perú. Por supuesto, la oposición dijo que no estaba de acuerdo con esta propuesta de los jueces sin rostro, bueno, algunos legisladores de la oposición, pero al final la iniciativa pasó así y así fue aprobada en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Porque esta aprobación en la Cámara de Diputados no es ya el final del proceso legislativo, lo cual también es muy importante que conozcamos. Esta iniciativa ahora tendrá que ser discutida y votada en el Senado de la República. De acuerdo con lo que han dicho, esta votación va a ocurrir el próximo miércoles, que será 11 de septiembre. Pero, ¿qué está pasando en el Senado? ¿Qué tan fácil es que Morena y sus partidos aliados aprueben esta iniciativa sin ninguna necesidad de convencer a los legisladores de los otros partidos? Bueno, para responder esta pregunta tenemos que recordar algo muy importante que de hecho les comentamos en nuestro resumen de noticias de la semana pasada, y es que hubo dos senadores del ahora extinto PRD, que son la senadora Araceli Saucedo y el senador José Sabino Herrera, que se sumaron a la bancada de Morena en el Senado. Es decir, como el PRD ya no existe, ellos decidieron que se iban a sumar a la bancada de Morena. Esto es sumamente importante y lo vamos a ver en unos segundos. Es sumamente importante porque con la inclusión de estos dos senadores del PRD en la bancada de Morena, en este momento a Morena, si todos sus legisladores y los del Partido Verde y los del Partido del Trabajo votan a favor de la reforma judicial, como podemos suponer que lo van a hacer, a Morena le faltaría solamente un voto para poder aprobarla, solo un voto. No estamos hablando de una suposición, no, es simplemente el número de votos que le faltaría y es uno. O sea que están a un voto en el Senado de la República de que esta iniciativa pueda ser aprobada sin mayor discusión. Pero ¿de dónde salen estos números? Porque seguramente lo han visto en medios de comunicación y es como, bueno, pero ¿por qué un voto? ¿No? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres? Bueno, vamos a hacer las cuentas. En este momento, recordemos que el Senado tiene 128 senadores y senadoras. De estos 128, Morena tiene 66. El Partido Verde tiene 13
y el Partido del Trabajo tiene 85. Estos 66 senadores de Morena ya incluyen a los 2 del PRD que pasaron a la bancada de Morena la semana pasada. Por eso les digo que es sumamente importante este movimiento que pasó en el Senado de la República hace una semana. Entonces, con estos 66 de Morena, 13 del Partido Verde y 6 del PT, en total Morena y los partidos aliados tienen 85 votos. Ahora, el sistema de información legislativa nos dice que en la Cámara de Senadores son necesarios 86 votos de los 128 o sea, del total de 128 legisladores para lograr la mayoría, ahí está, la mayoría calificada. Este número, por supuesto, es suponiendo que los 128 senadores estén en la sesión en la que se va a votar. Si no están los 128 y hay menos, pues el número se tendría que ajustar. Lo que necesitan son las 2/3 partes del Senado de la República. Entonces, pues en este momento, teniendo 85, les faltaría solamente uno para tener 86. Pero Adrián Augusto López, quien no logró ser el candidato presidencial de Morena, pero que ahí está en el Senado, ahora dice que no, que con los 85 senadores que tienen alcanzan la mayoría calificada. Vamos a escuchar lo que dijo Adán Augusto López. Dice la ley que es 85.36 y matemáticas no nos falla. Si Pitágoras no nos falla. ¿No sube a 86? ¿Perdón? Eso no sube a 86. Pues vamos a dejarlo a la interpretación. Porque si se llegara a faltar algún senador de Morena y sus aliados, o se les va a cinchar a... Y esta última pregunta que ya no incluimos, pero le estaba preguntando al reportero y pone, ¿qué pasa si falta un senador de Morena? ¿No? Pero también podríamos pensarlo del otro lado. ¿Qué pasa si falta un senador del PRI o del PAN o de Movimiento Ciudadano? Porque en este momento son esos 3 partidos, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, los que constituyen la oposición al oficialismo, que sería Morena, el PT y el Partido Verde en el Senado. Ahora, la cosa se pone muy interesante con unas declaraciones alarmantes que hizo Alejandro Moreno, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, hoy por la mañana, porque pues la no aprobación de la reforma judicial solo podría suceder si todos los senadores del PRI, todos los del PAN y todos los de Movimiento Ciudadano, que les digo todos, pero pues son 22, 15 y 5, o sea que no son tantos, si todos ellos votaran en contra de esta iniciativa. El PRI, por medio de Alito Moreno, ya ha dicho que lo van a hacer, que van a votar en contra, pero también hoy por la mañana denunció Alito Moreno presiones externas en los senadores priistas para votar a favor de la reforma judicial y no fue una denuncia menor. Vamos a escuchar lo que dijo Moreno hoy a mediodía. Informar que las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país, ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación, amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral. Esto es inaceptable. Las y los priistas estamos firmes, con carácter y con firme convicción en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país. Dice Alito Moreno que les han ofrecido decenas de millones de pesos a los senadores del PRI para que no vayan a votar o se cambien a la bancada de Morena. Bueno, viniendo de un personaje como Alejandro Alito Moreno, esa declaración es sorprendente porque yo me pregunto cuándo
este señor ha dejado pasar la oportunidad de recibir decenas de millones de pesos, ¿no? También creo que sería muy oportuno que si esto es verdad, pues presentaran la denuncia o las denuncias correspondientes, porque como que les están ofreciendo decenas de millones de pesos, ¿de dónde sale ese dinero? Y además es claramente un delito que les estén ofreciendo esto, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, les digo, el presidente nacional del PRI ha asegurado que ya acordaron los 15 senadores y senadoras del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que van a votar en contra de esta minuta de la reforma al Poder Judicial. Y además reiteró su apoyo tanto a los trabajadores del Poder Judicial como a los estudiantes que se están manifestando en contra de esta reforma. Pero como les decía hace un momento, el PRI no es el único partido de oposición, tenemos también al PAN y a Movimiento Ciudadano. ¿Qué está pasando con estos otros dos partidos? Bueno, también hoy Lupita Murguía, quien es la coordinadora de senadores del PAN, aseguró que van a votar en contra de la reforma judicial y dijo que este partido va a convocar a los 22 senadores suplentes para que estén en la Ciudad de México por cualquier eventualidad que pueda suceder en la discusión de la reforma al Poder Judicial la próxima semana. Además, dijo que no van a permitir que se apruebe con 85 votos, como lo sugirieron en Morena. Ahí tenemos ya al PRI, que asegura que van a votar en contra, y al PAN, que asegura lo mismo. ¿Y qué pasa con Movimiento Ciudadano? ¿Qué dicen los senadores del Partido Naranja? Bueno, Clemente Castañeda, quien es coordinador de este partido, también dice que Movimiento Ciudadano va a dar la batalla en contra de la reforma judicial. Y hablando de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, quien es uno de los 5 senadores de este partido, yo sé que suena a muy poquito, pero literalmente son 5 senadores de Movimiento Ciudadano, hoy también denunció estas presiones de las que habla Alito Moreno. Vamos a escuchar qué dijo Colosio. Hay mucha presión, mucha gente que está preocupada. De parte nuestra estamos convencidos de que la reforma, como se está planteando, es un instrumento para hacer venganza y no para darle justicia a este país. ¿Es necesaria una reforma judicial? Claro que sí, pero no así. Pero no así, dice Colosio, que nos pudo haber hecho el favor de grabar este video en un lugar con menos ruido de fondo, pero bueno, decidió hacerlo ahí mientras estaba discutiendo quién sabe qué cosa en el Senado, y eso fue lo que publicó en sus redes sociales. Entonces, regresando ahora a los números que estábamos haciendo para ver cuántos votos se necesitan y qué pasa con estas matemáticas de la votación para la reforma judicial, les decía, es totalmente necesario, si es que la intención es que no sea aprobada la reforma judicial, que los 22 senadores del PAN, los 15 del PRI y los 5 de Movimiento Ciudadano voten en contra. Pero si se fijan en esta imagen, que es una captura de pantalla de la página oficial del Senado, hasta abajo tenemos un 1 ahí perdido, ahí como volando, y se trata nada más y nada menos que del senador Manlio Fabio Beltrones. Y no dirán ustedes, bueno, pero ese señor es priista. Pues sí, pero no. Beltrones efectivamente es priista, pero no está en la bancada del PRI. No ha sido reconocido como parte de esta bancada porque seguramente ya lo adivinaron, pues tiene ahí pleitos con Alito Moreno. Entonces, Beltrones está ahí afuera, por supuesto que no, pues no fue incluido en este anuncio que hizo hoy por la mañana Alejandro Moreno, en el que dice que ya acordaron que todos van a votar en contra y que no hay poder humano que los haga votar a favor de la reforma judicial. Entonces, ¿podría ser Manlio Fabio Beltrones ese voto que le falta a Morena y sus partidos aliados para aprobar la reforma judicial? Bueno, podría ser también cualquier otro legislador, pero Beltrones ya publicó en su cuenta de X una
una promesa en la que dice que ya ha estado recibiendo mensajes en los que le piden que confirme su postura sobre la reforma al Poder Judicial y dice que va a votar en contra. Dice, reitero que en su momento asistiré a la sesión en donde se discuta y votaré en contra. Entonces, desde ahora está prometiendo de alguna manera que no se va a ausentar, lo cual también podría tener consecuencias para la resolución de esta iniciativa. Dice que sí va a ir y dice que va a votar en contra. Eso lo prometió Beltrones. Vamos a ver la próxima semana qué pasa, si cumple su promesa o no. Esta es la situación dentro del Senado de la República. Estas son de alguna manera las matemáticas de los votos que tendría que haber en el Senado para que sea aprobada o no la reforma judicial, pero además de esto, por supuesto, hay reacciones tanto dentro como fuera de la Cámara de Senadores. Ya vimos un poco qué está pasando adentro y ahora afuera. El presidente López Obrador, por un lado, hoy en su conferencia matutina, dijo que pues no entiende estas protestas que hay de estudiantes de derecho en contra de la reforma, porque al final la reforma también les podría beneficiar a ellos. ¿Cómo les podría beneficiar a los estudiantes y específicamente a los estudiantes de derecho? ¿Será que, bueno, va a crear un país más justo? ¿Va a crear un país con mejores condiciones? No. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador, porque lo que yo les pueda explicar se queda corto comparado con lo que él dijo. Hoy va a haber manifestación de estudiantes que están a favor de la reforma, porque les va a ayudar a ellos. Imagínense que terminan su carrera, cumplen con los requisitos, no van a tener muchos problemas de cumplir con los requisitos y se van a presentar para ser jueces, para ministros, para ser magistrados, ya son abogados, no van a necesitar palancas, no hay influyentismo. Ellos se presentan, como van a ser muchos, va a haber desde luego una comisión que va a revisar si cumplen con los requisitos, si tienen el promedio que se requiere, si están recibidos, y ya. Pues sí. Es verdad, dijo que esta reforma les puede beneficiar porque entonces cuando se titulen y salgan de la Facultad de Derecho podrán ser jueces, magistrados, ministros, o sea, casi recién titulados, ya van a tener la oportunidad. No hay que olvidar que estos son los mismos estudiantes de los que hace solo unos días el presidente López Obrador estaba diciendo que son muy manipulables, que sus profesores los están manipulando para que se manifiesten en contra de la reforma judicial. Entonces, si por un lado opina que son manipulables y por otro dice que van a poder llegar a estos cargos, pues habría que preguntarnos ¿qué tan bueno sería tener a un ministro manipulable, ¿no? A una jueza manipulable, a una magistrada o magistrado manipulable, porque ya dijo el presidente López Obrador que son manipulables y ahora dice, bueno, pero van a poder llegar a todos estos cargos, entonces les conviene. No sé, es como muy contradictorio el discurso que está dando el presidente, pero bueno, eso fue lo que dijo hoy. Y son estos mismos estudiantes unidos a los trabajadores del Poder Judicial los que hoy provocaron que Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva del Senado, no puedo creer que estemos diciendo eso, pero sí, Gerardo Fernández Noroña es el presidente de la mesa directiva del Senado. Y hoy tuvo que salir a dar este mensaje en el que anunciaba que iba a cambiar la sede de la sesión de hoy del Senado de la República porque había muchas manifestaciones afuera del Senado y, por supuesto, ellos las respetan, pero pues para evitar problemas van a cambiar, bueno, cambiaron porque ya sesionaron la sede de la sesión de hoy. Mientras tanto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña,
puso a consulta de los otros 10 ministros la suspensión del proceso de reforma al Poder Judicial. Esto lo anunció ella misma hoy en su cuenta de X, en donde, bueno, anuncia que se ha puesto a consulta de los ministros la suspensión del proceso de reforma al Poder Judicial. Y las protestas continúan, las protestas siguen en el país, a pesar de que ya sometió esto a consideración de los demás ministros, la ministra presidenta Piña. Hoy, por ejemplo, marcharon otros poderes judiciales locales en la llamada Caravana por la Justicia. Y como les dije hace un momento, los estudiantes acompañan a los trabajadores en estas protestas. Pero a la par, hubo otro grupo de estudiantes que se manifestó, pero a favor de la reforma al Poder Judicial. Lo sorprendente de esta manifestación fue que se unieron no los trabajadores del Poder Judicial, nadie más y nadie menos que 2 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres y la ministra Loretta Ortiz. Vamos a escuchar cómo Ortiz les agradeció su apoyo a los estudiantes durante este mitin. Vengo a agradecerles su apoyo a esta reforma al Poder Judicial. Tienen enfrente las dos. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo. Fundadora de Morena. Y fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. Distinción que le agradezco en infinito. Y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo. Pues muchos problemas con este fragmento de discurso que pudimos escuchar de la ministra Ortiz. Por un lado, dice que es imparcial y por el otro, dice que ella fue fundadora de Morena, lo cual es problemático por donde lo queramos ver, porque el Poder Judicial no puede estar con un partido o con el otro. El Poder Judicial tiene que estar con las leyes y con la Constitución y defender que las leyes sean cumplidas en nuestro país. No puede defender a Morena, no puede defender al PRI, no puede defender al PAN, no puede defender a ningún partido político. A veces ni siquiera puede defender los intereses de la gente que supuestamente va a votar por ellos. Lo que tiene que defender es la ley, la Constitución. Y esto lo explicó mejor que yo y se los voy a leer porque es un texto que explica muy bien esta disyuntiva. Justo hoy el Centro Pro de Defensa de los Derechos Humanos publicó en su cuenta de X un texto que publicó hace muchos años el abogado y constituyente Paulino Machorro, quien fue diputado de 1917 a 1918, o sea, en la Constitución de 1917. Él argumentaba que la función del Poder Judicial no es representar a la opinión popular. Esa es una tarea de los diputados y los senadores que efectivamente son representantes de nosotros, los ciudadanos, pero los ministros, los magistrados y los jueces no son nuestros representantes. Ellos a quienes tienen, o lo que tienen ellos que hacer es expresar su propio criterio, ejercer su criterio con base en su preparación y a veces hasta ir en contra de la opinión de los electores. Esto es lo que advertía ese constituyente hace 100 años y por eso decía que la opción de elegir al Poder Judicial o a las personas que trabajan en el Poder Judicial no es algo conveniente y cuando hay países que intentan hacerlo, al final pues desisten de esta idea porque el Poder Judicial no es un cargo en el que le tengas que caer bien a la gente, ¿no? O que tengas que hacer una campaña como se está proponiendo en esta reforma para caerle bien a la ciudadanía y entonces que te elijan. Lo que tienes que hacer cuando trabajas en el Poder Judicial es vigilar que se cumpla la ley, que las leyes estén siendo respetadas y que la Constitución también esté siendo respetada. Y muchas veces las personas que te van a elegir tal vez no conocen toda la Constitución
tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero probablemente su opinión va a ir en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a dejar llevar por las presiones del electorado para que puedas seguir en ese cargo o te puedas reelegir o incluso para poder llegar al cargo de ministro, magistrado o juez, o vas a proteger la Constitución, que tendría que ser tu objetivo principal y tu tarea al trabajar en el Poder Judicial? Entonces, esto que dice la ministra Loretta Ortiz es francamente preocupante. No sé si lo podamos tomar como un acto anticipado de campaña, porque ya está ahí diciendo, oigan, yo fui fundadora de Morena, acuérdense que el presidente propuso que los ministros actuales puedan contender en la elección de ministros en caso de que se apruebe la reforma y el próximo año puedan ser electos de nuevo en su cargo. Entonces, pues bastante sospechoso que esté haciendo esto, que le esté dejando claro a las personas desde este momento que el presidente López Obrador la propuso, y que ella fue fundadora de Morena. Por ahí veía a alguien en el chat que decía, ¿a nosotros qué nos importa que sea fundadora de Morena? Bueno, si suponemos que el próximo año vamos a votar por los ministros de la Corte, por ejemplo, pues habrá personas a quienes sí les interese que ella sea fundadora de Morena y diga, pues claro, ella va con mis convicciones, ella es de mi mismo partido, entonces voy a votar por ella. Por eso es tan significativo, importante y alarmante lo que hizo hoy la ministra Loretta Ortiz. Y para cerrar este tema, pues alguien que estaba desaparecida en todo este debate es la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien hoy regresó de vacaciones y, por supuesto, ya dio su opinión sobre este tema. Vamos a escuchar qué dijo. En resumen, dice que unas cuantas personas no pueden echar para atrás la voluntad del pueblo. Vamos a escuchar por qué lo dice y qué declaró para medios de comunicación. Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal. ¿Y qué opina de aquella jueza que dio la suspensión definitiva? Pues Eso no tiene sustento, no tiene ningún sustento. Es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores. Y como dice la Constitución, desde el 39, que la soberanía reside en el pueblo, pero además, el único que tiene atribución para cambiar la Constitución, pues es el constituyente, que en nuestro país son 2/3 partes, de la Cámara de Diputados, de senadores y las mayorías que corresponden en los congresos locales. Entonces hay que permitir que pase la voluntad popular. ¿Nota desesperación por parte de los ministros ante lo que ya es inminente? Pues no sé si es de desesperación, lo que ellos pues, están en contra, pero pues aquí es la voluntad del pueblo. ¿Ya no van a poder hacer nada para echarlo atrás? No, ya no. Esa es la voluntad, esa es la decisión del 2 de junio. Bueno, eso dice, y dice que ya no hay nada que se pueda hacer para echarla atrás porque esa es la decisión del pueblo. Pues ignorando y desestimando por completo el proceso legislativo, porque les digo, pues todavía hay cosas que necesitan pasar. No es como que esta iniciativa y esta reforma ya esté aprobada, todavía tiene que ser discutida en el Senado. Si es aprobada, todavía tiene que pasar a los congresos locales. Entonces, pues, bueno, Sheinbaum está muy segura de que ya nada se puede hacer y esta es la voluntad del pueblo y todas las personas que votaron por Morena el 2 de junio pasado quieren que se apruebe la reforma judicial y entonces eso es lo que va a pasar. Tan no es así que entonces, ¿por qué está habiendo un proceso en el Poder Legislativo? ¿Por qué se está discutiendo en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado? ¿Y por qué no entonces se aprobó la reforma de manera automática cuando Morena ganó la mayoría de los votos el 2 de junio pasado? Esta declaración es sumamente irresponsable también, ignora la división de poderes que hay en nuestro país y es muy preocupante que la esté haciendo la próxima presidenta de México. Entendemos como esta declaración que quiere hacer como que, bueno, toda la gente la quiere porque toda la gente votó por nosotros, pero, ¿y entonces qué pasa con el otro poder, que es el legislativo?
Entonces ellos ya no tienen nada que hacer porque ya el Poder Ejecutivo está en Morena y entonces tendríamos que acoplarnos todos a lo que quiera Morena. ¿O qué nos está diciendo la presidenta? Y sobre todo, ¿qué clase de democracia es esa? En la que ya votaron por este partido, pues entonces se va a hacer todo lo que queramos. ¿No les parece similar a lo que hacía el PRI hace muchos años? ¿No se suponía que íbamos a vivir en un México diferente una vez que votara Morena y que esa era la cuarta transformación? Pues no sé, pero a mí se me hace muy parecido, ¿no? Como que ahora se aguantan y todo lo que nosotros queramos, eso va a ser, sin poder discutir nada, sin respetar la separación de poderes, absolutamente nada. Pero bueno, eso es lo que dice la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y este es un resumen de lo que está pasando con la reforma judicial. Esto es lo que nos espera la próxima semana en este proceso.